una porción orbital. El músculo superciliar o músculo de las cejas, que todavía dentro de la literatura que me han hecho llegar algunas señoritas tiene una porción vertical y una porción oblicua. ¿Dónde se inserta el músculo superciliar? En la apófisis orbital interna y va a la piel de las cejas. Y el último de los músculos es el músculo de Horn, que ni siquiera este músculo está muy bien descrito, pero ¿qué nos dice? Que se inserta en la cresta lagrimal del hueso unguis y va a ir a los puntos lagrimales de la carúncula lagrimal, que produce pequeñas cantidades de lágrimas. Entonces, estos son los tres músculos que encontramos periorificiales palpebrales. Los periorificiales nasales son 4. El proselios o piramidal, el multiforme, el dilatador de la nariz y el transverso. Recuerden que el transverso músculo nasal tiene su porción transversalia y su porción alar, porque llega hasta las alas de la nariz. Los músculos periorificiales bucales, ahí sí son 12, que usualmente hay músculos que son compresores o cierran lo que es el orificio labial, y los músculos que son dilatadores o que abren lo que es la cavidad oral. Les he colgado un poco para que vean lo que eso son inserciones. Pero profesor, si hablamos de esto lo deben saber ustedes por cultura general, ¿no? Sobre todo los músculos que están alrededor de cavidad oral. Pero con la cantidad de contenidos que tenemos, seamos un poquito inteligentes, no creo que les pueda preguntar dónde se insertan todos los músculos de la mímica, no. Entonces, lo más probable es que solo les pregunte bucinador, ¿no? Que es el más importante o que tiene mayor relación a lo que es cavidad oral. Entonces acá tenemos el músculo frontal, el músculo occipital y la aponeurosis epicraneal. Hablamos del músculo frontal, es el músculo de la tensión, es el músculo que va a formar estas arrugas transversales de la frente, sobre todo en varones, y que es un músculo, dice que es un solo músculo, es un músculo impar, pero que se proyecta a la aponeurosis epicraneana para dividir, ¿ya? Tensa lo que es el músculo de la tensión, tensa lo que es la región de la frente. La aponeurosis epicraneana, habíamos dicho que es un tejido conjuntivo que va a envolver todo lo que es la calota craneal. Habíamos dicho, profesor, que también es tan dificultoso suturar la cabeza porque cuando nosotros tenemos un corte, los músculos se tratan de tensar y abren esta boca. Lo importante de esta aponeurosis epicraneana es que, miren, llega hasta confundirse con la región temporal hasta llegar a la región maseterina, o sea, hasta acá, ¿no? Se extiende a los lados. Entonces tenemos el músculo occipital que se insertaba en la línea de curva occipital superior, y se acuerdan que cuando hicimos occipital era una de las inserciones de la línea de curva occipital superior, ¿no? Ahí tenemos a los músculos periorificiales allá. Estos músculos, si ustedes recuerdan, en nosotros están atrofiados. Nosotros alrededor del pabellón de la oreja tenemos músculos auriculares, anteriores, superiores y posteriores. Hay algunas personas que sí pueden mover levemente lo que es los cartílagos de la oreja, pero también deben recordar de que estos cartílagos de la oreja van a tener una configuración donde encuentro, por ejemplo, una fosita escafoidea, una fosita triangular, lo que es el trago, el antitrago. Entonces, todos estos músculos que se van a unir de cartílago a cartílago son los intrínsecos. Por eso que tenemos músculos mayor y menor del hélix, del trago, del antitrago, los transversos y el oblicuo de la oreja. Son propios de la oreja. Y los otros son músculos extrínsecos que vendrían a ser los auriculares y que, como estamos mencionando, están atrofiados en nosotros. En animales sí están presentes y desarrollados. Los músculos periorificiales palpebrales, tenemos a lo que es el músculo orbicular de los ojos, que en resumen podríamos decir que va de comisura interna a comisura externa. Estos músculos habíamos dicho que tienen su porción palpebral y su porción orbital, y es un músculo muy fuerte. Por eso es que en personas blancas y personas adultas, cuando nosotros contraemos constantemente este músculo, se forman lo que son las patas de gallo, ¿no? Estos surcos bastante externos que se ven en la comisura externa del párpado, ¿ya? Entonces, por eso que una de sus funciones es el cierre palpebral y el cierre enérgico de los párpados de los ojos, orbicular de los ojos, orbicular de los párpados. El músculo de Horn, habíamos dicho, profesor, que es un músculo interno, se va a insertar desde los puntos lagrimales, la cresta lagrimal del úmbigo, lo que son los puntos lagrimales, y su función es dilatar los puntos lagrimales. El músculo superciliar, pequeño, en una literatura parece que tiene una porción recta y una porción oblicua, se va a insertar de la porción de la apófisis orbital interna, lo que es la piel de las cejas, todos inervados por el nervio facial. Eso también, se les puede preguntar, no creo, pero se les puede preguntar sus equivalentes. Por ejemplo, el borde de la barba, ¿cómo se llama? Mentoniano, muy bien. El cuadrado del mentón, depresor del labio superior. El triángulo de los labios, depresor de la comisura. Muy bien. Entonces, esos equivalentes se les puede preguntar.
¿ya? Entonces, acá tenemos el músculo superciliar, acá sí lo tenemos al músculo de Horner, al orbicular, y ya empezamos a desarrollar. No es fácil, es una maqueta bastante didáctica. ¿Qué es esto? ¿Y esto? Muy bien, ¿y esto? La glándula parotídea, ¿no? Entonces, eso, si no les pregunto en la mañana y naranja, bueno. Entonces, músculo prócer, multiforme, dilatador y el transverso. ¿Ya? Entonces, el músculo piramidal. Dice que este músculo forma lo que es el entrecejo, que justamente es estas arrugas que se forman entre los dos. Ahora, otra cosa que también me preguntaron muy bien, profesor, ¿hay músculos específicos de una función? No, porque estos músculos actúan en forma complementaria, ¿no? Entonces no puedo decir que solo estoy elevando el superciliar, ¿no? Sino que tendría que estar apoyado por el piramidal y capaz también con el orbicular, ¿ya? Entonces el músculo piramidal, prócer o procerus, ¿no? Que se inserta en la región interciliar. El prócer procerus. Entonces, mirtiforme. Profesor, este es músculo mirtiforme. ¿Cuáles son los músculos profundos de la homínica? El chinador, el elevador propio del labio superior, el canino y el... falta uno. Y el mirtiforme. Este es el músculo, los cuatro que son más profundos están pegados a lo que es el hueso. En este caso está por debajo del orbicular de los labios, pero acá lo encontramos. Por eso dice que va de la fosa mirtiforme a lo que es el subtabique, ¿no? O también se presenta como la columela, ¿no? La columela, ¿no? Entonces ahí tenemos al mirtiforme, que también su otro nombre es depresor del tabique. Ya basta. El músculo dilatador propio de la nariz. Habíamos dicho, profesor, que se encuentra en el contorno del cartílago de las narinas, ¿no? Va posterior a lo que es el surco nasolabial, alcanza lo que es el borde inferior de la nariz y se fija en la cara profunda de la propia piel, ¿no? Entonces, es el dilatador de la nariz. Ahí está, el dilatador de la nariz. ¿Qué más tenemos? El músculo transverso. El músculo transverso, que también se conoce como músculo nasal, atraviesa transversalmente el dorso de la nariz y se va a extender a lo que es la porción alar. Por eso que habíamos dicho que tiene una porción transversaria y una porción alar, ¿no? Hay su porción transversaria y su porción alar. Estos músculos, recuerden de que ¿qué función cumplen? Fraccionan horizontalmente o transversalmente lo que son las narinas, ¿no? Hacen una especie de dilatación de las fosas nasales que nosotros conocemos como narices. Profesor, los músculos perificiales bucales. Tenemos al orbicular de la boca o al orbicular de los labios. Compresor de los labios, que se presentaba en recién nacidos y tenía la función de amamantar, ¿no? ¿Cómo se llamaba en el labio este tubérculo, no? El tubérculo labial, que en los recién nacidos está desarrollado, ¿no? Hay un tubérculo labial que ayuda a lo que es el amamantamiento, a agarrar lo que es el pezón. De ahí tenemos el músculo buccinador, ¿no? El buccinador, que para mí es el más importante de los músculos de la mímica porque participa en lo que es el proceso de deglución. El elevador común de la nariz y el labio superior, el elevador propio del labio superior. De ahí tenemos a los equivalentes que habíamos dicho. En músculos de la masticación teníamos a los pterigoideos y en músculos de la mímica tengo a los cigomáticos. Cigomático mayor porque llega a la comisura, cigomático menor porque llega al labio, se inserta en el labio superior. Y el canino, que también se inserta en lo que es la comisura. Profesor, entonces el canino, recuerden que también es un músculo profundo que va a ir de la fosa canina a la piel de la comisura. De ahí teníamos los músculos que tenían formas geométricas, y ahí teníamos al borla, cuadrado, triángulo. Borla de mentón, que también se llama mentoniano, cuadrado, que se denomina depresor del labio inferior, y el triangular, que se denomina depresor de la comisura de los labios, ¿no? Si yo les digo por fregar, no por fregar, ¿qué músculos se insertan en la línea oblicuo externa? Eso es maxilar inferior. ¿Qué músculos se insertan en la línea oblicuo externa? Estos, borla, cuadrado, triángulo y platismo, ¿no? Ese podría ser una pregunta. A ver, dígame, ¿qué músculos se insertan en la cara externa de la rama? Macetero. En la cara interna de la rama, pterigoideo interno, ¿no? ¿Qué músculos se insertan en el cuello del cóndilo? Externo. ¿Qué se inserta en el trígono retromolar? El bucinador, ¿no es cierto? ¿Y qué se inserta en la línea oblicuo interna? Miloioideo. Muy bien, y la línea oblicuo externa, estos cochinos músculos acá. Ya está. Entonces, constrictores. Tenemos el músculo constrictor de los labios o orbicular de los labios, constrictor de los labios, orbicular de los labios, orbicular de la boca. Y el músculo compresor de los labios. ¿Qué habíamos dicho del orbicular de los labios? Que tiene dos porciones. Un semiorbicular superior, un semiorbicular inferior, y sus grupos de fibras se van a distribuir en una porción labial y en una porción marginal, ¿no? Entonces, estos músculos son importantes porque habíamos dicho de que van a agrandar lo que es la cavidad oral, ¿no?
Entonces ahí tenemos las porciones, lo que lo proyecto, ¿no? El ósculo, el beso, eso, ajá. Semiauricular superior, semiauricular inferior. De comisura a comisura, ¿no? El compresor, ya hemos dicho, profesor, que nosotros está atrofiado, pero está presente recién nacido. Solo lo mencionamos porque está en la literatura. De ahí tenemos a los dilatadores, que son los que abren la cavidad oral. Y ahí justamente tenemos al músculo canino, que es un músculo profundo, que se inserta en la fosa canina a la comisura de los labios, ¿no? Es un músculo también potente, entonces es un músculo fuerte, es un músculo que también va a pertenecer a lo que es la gesticulación. Ahí tenemos a los músculos cigomático mayor, cigomático menor. Uno en la comisura, el otro al labio superior. ¿Dónde se inserta? ¿Cuándo es su inserción fija? En lo que es el hueso malar o cigomático, ¿no? Entonces no hay mucha complejidad en eso. Acá que tengo, miren, en lo que es el cadáver. Bola adiposa de Bichat, cigomático mayor, cigomático menor y el elevador propio del labio superior, y en el contorno de la nariz tendría el elevador común de la nariz y el labio superior, ¿no? Entonces ahí tendría que ser la secuencia: cigomático mayor, cigomático menor, el elevador común, el elevador propio del labio superior, el elevador común de la nariz y el labio superior, y acá tendríamos el dilatador de la nariz y el transverso. Profesor, yo no los veo así como en la diapositiva, pero las fibras musculares se unen, no se pierden, no se delimitan de la misma forma, ¿ya? Todavía dice que el cigomático mayor termina en dos porciones, una porción que va al labio superior y otra porción que va a la comisura labial. Sí. Y como estamos viendo, porque dice, profesor, ¿qué músculos traccionan la comisura hacia arriba y hacia atrás? Justamente son el cigomático mayor, el cigomático menor y también el rizorio de Santorini, ¿no? Que lo tracciona hacia atrás. ¿Y por qué está sentada usted ahí, señorita? Usted. ¿Y su amiga? No, su otra, la que viene siempre. Ella. ¿Se han peleado? No. Ha venido tarde. Ay, por eso, porque... Claro. Entonces acá tenemos al cigomático. Porque ustedes vienen acá. Saben que la acción está acá. A este lado, el cigomático menor. Ya está, cigomático menor, ¿no? Entonces va a lo que es el labio superior. ¿Ya está? Ahí lo que hemos explicado, ¿no? Cigomático mayor, cigomático menor, el elevador propio del labio superior y el elevador común de la nariz y el labio superior. Estos músculos en esa disposición. Y profundo, tendría que estar el canino, ¿no? Entonces, ubicación espacial. Y en todas las imágenes, ¿no? Muy didáctico es las imágenes para explicar. Hasta en nuestro atlas. Traté de, en práctica, vean el atlas Visual Body. Ahí también, cada uno se reconoce, se los ha reconocido en práctica. ¿Lo han visto? Sí. ¿Ustedes? Ya. Entonces ahí tenemos a los músculos y tenemos a los que vienen en la línea oblicuo externa. El rizorio Santorini, ¿qué nos dice el rizorio Santorini? Viene de la región parotidia, a la comisura de los labios. Y como habíamos dicho, profesor, es el traccionador de la comisura hacia atrás y hacia arriba. Basculado. A otra cosa también, eso ahorita vamos a hacer, si nos alcanza. Aparte de lo que es la inervación del nervio facial, que están inervados todos estos músculos de la mímica, ¿quién los irriga? Es la arteria facial, rama colateral de la carótida externa, rama de la carótida primitiva, ¿ah? Que ahorita lo vamos a hacer, ¿ya? Irrigación, inervación. Igual, por ejemplo, si yo pido inervación labial, ¿qué nervio hace la inervación sensitiva? ¿Qué? Si yo te muerdo el labio. Muy bien, esa tendría que ser el mentoniano o el nervio labial, rama del nervio infraorbitario. Y si mueves el labio, muy bien, facial, son las raíces bucales, bucal superior o bucal inferior del nervio facial, ¿ya? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque la región labial es una zona erógena, no es una zona de atractivo sexual. Cuando usted besa a su enamorado, señorita, ¿no siente estrellas? No. Cuando besa al perro, ahí es homofílica. ¿No? Entonces el rizorio de Santorini, ¿no? Músculo de la felicidad. El triangular de los labios, no músculo de tristeza, fracción, de expresor del ángulo de la boca, cuando ustedes están con su G. Como si yo tuviera la culpa de que no vienen a ver sus... Yo tengo la culpa de que te ven, ¿sabes? No, ya, supérelo, ¿no? Supérelo. Sí, supérelo. Triangular de los labios, o depresor del ángulo de la boca. ¿Ya? Ahí ya, sí sale. ¿Ya? Depresor. Ajá. El cuadrado del mentón o depresor del labio inferior. Dice que todavía la literatura que forma un saquito, ¿no? En el que a veces en este saquito se meten o se colocan lo que son los implantes dentales, ¿no? Para los varones, ¿no? Que querer, ¿cómo se llama? Mandíbula ancha, así como... Chicatín. Chicatín, estás mal también en práctica.
¿A qué te dedicas? He preguntado justo por ti. ¿Qué tal estás? Diego, no sé qué hace. ¿Has expuesto siquiera? Entonces tenemos. No, ves para recién mañana. Depresión del labio inferior, ¿ya? O lo que es el cuadrón mentor, ¿no? Tracción, la depresión del labio inferior. Y por último tenemos al borde de la barba, que también se conoce como mentoría. No es muy dificultoso, por eso que lo paso rápido para que lo han hecho. El buccinador, sí. El buccinador primero tienen que recordar que forma las paredes laterales de cavidad oral. Y como ustedes están viendo, es un músculo muy fuerte y que me ayuda a delimitar la cavidad oral en las paredes laterales. Por fuera vamos a encontrar la bola adiposa de Bichat, que habíamos mencionado, y lo que me interesa a mí que sepan sus inserciones. Y como ustedes están viendo, se inserta por detrás, en el borde alveolar, que yo lo puedo decir reborde alveolar del maxilar superior, reborde alveolar del maxilar inferior, cresta bucinatriz, el gancho pterigoideo o ala interna de la apófisis pterigoides y el ligamento pterigomandibular o pterigomaxilar. Va a la mucosa de cavidad oral hasta la comisura de los labios, ¿ya? Entonces, inervado. ¿Por quién está inervado? Motoramente, por los nervios bucales del nervio trigémino. Sensitivamente, por el nervio bucal, rama del temporobucal, rama del nervio mandibular, rama del nervio trigémino. ¿Ya? Por eso es que hay un nervio bucal, ¿no? Lo ponía anestesia, ¿no? Y profesor, agranda, forma primero el rostro, porque justamente delimita por fuera con la bola adiposa de Bichat. Ahí están, ¿no? Sus, ¿cómo se llama? Sus inserciones. ¿Qué es el rafe pterigomandibular? ¿Termino o explico? Explique mejor. Termino mejor, ¿ya? O explico. No, mejor Explique explico. para entender. Como ustedes los quiero. Los quiero matar. Poco que esto lo vamos a hacer así, Diosito nos da el tiempo. La articulación temporomandibular es una articulación. A ver, regreso mejor, regreso. Acá está. Esta es la articulación temporomandibular, ¿no? La articulación temporomandibular, profesor, es la principal articulación de lo que es el conocimiento odontológico. ¿Por qué? ¿Quién lo va a formar? El cóndilo del temporal, el cóndilo de la mandíbula, la cavidad glenoidea y la cisura de Greiser. Pero esta articulación, profesor, se clasifica como una articulación diartrósica. ¿Y qué quiere decir una articulación diartrósica? Es muy móvil. ¿Se caracteriza como una articulación compleja compuesta? Sí, porque es justamente, va a esta articulación, para dar una armonía, va a estar una estructura fibrocartilaginosa que se conoce como el disco menisco articular, determinando dos articulaciones, una suprameniscal y una inframeniscal. Por eso que dice que es compleja compuesta. Es la principal articulación que va a permitir que nosotros hagamos un montón de funciones como lo que es la masticación, la deglución, la fonación. ¿Cómo yo la puedo definir a la articulación temporomandibular? ¿Es una articulación diartrósica? Sí, pues porque es una articulación móvil, es una articulación libre de movimiento. ¿Es una articulación bicondilia? Sí. ¿Porque tiene dos cóndilos? No, porque tiene un cóndilo inferior que es el cóndilo del temporal, pero un cóndilo del mandibular y un cóndilo del temporal, porque participa en su función. No me van a decir que es bicondilia porque hay dos cóndilos en la mandíbula. Es porque cuando yo hago una representación, hay un cóndilo del temporal, que es una estructura elipsoidal, que vendría a ser la raíz transversa del cigoma, y un cóndilo de la mandíbula. Por eso es de que se caracteriza como bicondilia esta articulación. ¿Es una articulación sinovial? Sí, porque todas las articulaciones diartrósicas tienen que tener un líquido que va a dar lubricación, y en este caso es el líquido sinovial. ¿Es una articulación ginglimoide? Sí. ¿Qué es ginglimoide? Que hago movimiento de bisagra. ¿Cuándo hago movimiento de bisagra? Cuando abro mi boquita 2 centímetros. Ah, solo el cóndilo hace un movimiento de bisagra, rotación, 2 centímetros. Ah, mi cóndilo está haciendo movimiento de bisagra. ¿Y por qué le denomino articulación artrodia? Porque hace movimiento de desplazamiento. ¿Cuándo hago movimiento de desplazamiento? Cuando hago una apertura máxima. ¡Ah! El cóndilo hace una traslación
llegando a un vis a vis el cóndilo de la mandíbula con el cóndilo del temporal. Entonces, profesor, ¿por qué es una articulación compleja compuesta? Porque habíamos dicho que al tener un disco voy a encontrar una articulación suprameniscal e inframeniscal. Entonces yo puedo definir a la articulación temporomandibular como una articulación diartrósica, bicondilia, artrodial, gínglimo, compleja compuesta sinovial. Sí. Desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Y lo que quería explicarles, para que no me digan del ligamento pterigomandibular, profesor, nosotros en la articulación temporomandibular vamos a tener, ¿qué función tienen los ligamentos? Muy bien, señorita, usted me ha aprendido. ¿Cuáles son las funciones de los ligamentos de todo el cuerpo? Limitar los movimientos para que no haya una dislocación. De igual forma, profesor, en el ATM tenemos un conjunto de ligamentos, los cuales pueden ser intrínsecos, que están en cercanía del ATM, extrínsecos que vienen de alguna otra parte, y otomandibulares, porque si ustedes recuerdan, el ATM está cerca del conducto auditivo externo. Por eso es de que cuando si yo le meto un puñete a Kenner, le produzco un knockout, porque habíamos dicho que en el oído interno presentamos el órgano del equilibrio, ¿ya? Profesor, dentro de los ligamentos intrínsecos, el principal que ustedes deben conocer, supongo que han expuesto músculos de la masticación, es que el pterigoideo externo, en su fascículo superior, se insertaba en un ligamento que se conocía como el ligamento capsular, y que es el ligamento que envuelve todo el ATM. Pero en ligamentos extrínsecos, miren, tenemos tres, que son el esfenomandibular. ¿De dónde vendría el esfenomandibular? De la espina del esfenoides a la espina de Spitz. El ligamento estilomandibular, de la apófisis estiloides a la mandíbula. Y el ligamento pterigomandibular, de la apófisis pterigoides a la mandíbula. Entonces, profesor, ¿por qué me mostraba esta imagen? Porque, bien, acá los ligamentos, estos son los intrínsecos, que si Dios quiere, bueno, les enseño, si no lo veré por... Acá está. Mire, profesor, entonces, tengo una imagen. Acá está. Profesor, cuando yo abro la boca bastante, ¿qué función tienen los ligamentos? Limitar los movimientos. Entonces, profesor, acaban de mencionar de que el bucinador se inserta en un rafe pterigomandibular formado por el ligamento pterigomandibular. ¿Qué función tienen estos ligamentos extrínsecos? Limitar el movimiento para que no se disloque el ATM. ¿Y cuáles son los ligamentos extrínsecos del ATM? El ligamento pterigomandibular, que miren bien, del gancho pterigoideo o amulus a lo que es el trígono retromolar o línea oblicuo interna. El esfenomandibular, que viene de la espina del Spitz, de la espina del esfenoides a la espina del espicolíngula. Y el ligamento estilomandibular, que viene de la apófisis estiloides al borde posterior de la mandíbula. ¿Por qué es importante este ligamento pterigomandibular? Porque cuando el paciente no tiene dientecitos, le dice usted al paciente, ¡ábrale la boca! ¡Ah! Y se nota este pliegue, que es el pliegue pterigomandibular formado por el ligamento pterigomandibular, donde se va a insertar el músculo bucinador, y ahí ingresan su agujita para perforar y acercarse al conducto para el nervio dentario inferior. Entonces, a eso me refería por el pliegue pterigomandibular, donde se inserta el músculo buccinador, que es parte de los ligamentos extrínsecos del ATM. ¿Sí? Todo para eso. Entonces, por eso dice rafe pterigomaxilar o pterigomandibular. ¿Ya? Participan en lo que es la deglución, con privado, no lo vamos a decir si no se alcanza. El elevador común del nariz y el labio superior tienen esas funciones, pues. Y el elevador propio del labio superior, ¿ya? Y me parece que son los últimos, ¿ya? El elevador común de la nariz y el elevador propio del labio superior, ¿ya? Ahí está, el elevador propio. Entonces, miren, fácil para acá, todo esto es fácil. Tenemos a canino, elevador propio, cigomático menor, cigomático mayor, dilatador que no se ve, el elevador común de la nariz y el labio superior, nintiforme, orbicular, buccinador, macetero, que es músculo de masticación, y bola adiposa de Bichat, y todos los que hemos visto. No nos olvidemos de platisma. Platisma también participa, no lo hemos considerado, participa en los músculos de la médula. Profesor, habíamos dicho que tenemos un plano profundo, que está dado por buccinador, nintiforme, canino y el elevador del propio labio superior.
El resto son todos superficiales. Entre estas dos capas encontramos la bola adiposa de Bichat. Que por cierto, ¿quién atraviesa la bola adiposa de Bichat? El conducto de Stenone. Por eso es que cuando hacemos una bichectomía hay que tener mucho cuidado con la desembocadura de la glándula parótida, porque lo podemos dejar bien simpático al paciente, pero sin saliva en esa región, ¿no? O una obliteración o una cialolitis. Y la arteria transversa de la cara, que es rama de la temporal superficial, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Profesor, la bola adiposa de Bichat, por cierto, tiene 3 extensiones. Tiene una extensión temporal, se extiende a la fosa temporal. Tiene una extensión bucal, entre lo que es el músculo glucinador y el macetero. Y tiene una extensión pterigoidea que se proyecta hacia la región de los músculos pterigoideos, ¿ya? La que nosotros justamente hacemos el retiro es la porción bucal. Profesor, ¿qué es el modiolus labial? El modiolus labialis. ¿Qué es? Muy bien. Exactamente. Cuando hay unas señoritas que son cachetositas y se ríen, no se le forman unos hoyuelitos, a eso se denomina esta modiolus labialis. ¿Y qué es el modiolus labialis profoideus o modiolus angularis oralis? Es el punto de inserción. Si ustedes han visto, varios músculos se insertan en la comisura de los labios. Y este músculo, que está 1 centímetro casi por fuera de la comisura, va a formar estas pequeñas depresiones que se conocen con el nombre de modiolus labialis. ¿Ya? Profesor, como habíamos dicho, estábamos hablando con sus compañeros, todo lo que es la gestualidad y la mímica que nosotros tenemos se va a trabajar en forma complementaria a todos los músculos de la mímica. ¿Ya? Entonces, así nomás es fácil, huevo, músculo de la mímica. Como les digo, no es mucho, es importante desde el punto de vista estético, que lo van a tener que ver en algún momento, pero yo creo que el músculo glucinador puede ser el más importante. ¿Hay un con vago? Sí, pero su editorial. Hemos estado explorando. Hemos explorado y hemos encontrado por ahí. ¿Qué hacían sus diapositivas? Subió. Claro, Sus diapositivas están subidas. yo la subo en CD Slider. En CD Slider están todos. Es que estoy asociado a esa página y tengo todo. Vive facturando. Claro, Ah. claro, ahí me, ¿cómo se llama? El paneo. Pues ahí están todas mis presentaciones. Se van a su licor. Nada, así no me pagan ¿Nada? nada. ¿Reconocimiento? Más gano haciendo otras cosas en internet. Uy.